Dios te espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Hoy, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, cobra importancia el mandato del Señor: hagan esto, es decir, la Eucaristía, en memoria mía. Alegrémonos todos en el Señor, invitados suyos. Entremos en su presencia dándole gracias. Celebremos con gozo el sagrado banquete memorial de Jesucristo, de su Pascua y prenda de vida eterna en el reino glorioso. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de los terneros, cuando se sacrificaban sobre lo impuro, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que el impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fuéramos perdonados por los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. 2 eran los que cenaban, y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redime
y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comida! Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, y el misterioso maná con el Cordero de Pascua. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén.
soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando sacrificaban al Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre, el maestro manda a preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Vamos, hermanos, a tocar 4 puntos en esta fiesta maravillosa del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Primero, vamos a observar algunos datos históricos, porque pienso que nos hace mucho bien reconociendo la raíz de esta fiesta. ¿Recuerdan ustedes, según escuchamos siempre en la Escritura, en la lectura de la palabra de Dios prácticamente todos los días del año, el Hijo de Dios se encarna, viene a la tierra, y entonces es lo que nosotros conocemos como la Navidad? Pasa algún tiempo oculto en Nazaret, porque no tenemos datos históricos. Lucas solo resume su vida en esa época y dice: pues él crecía en gracia ante Dios y los hombres. Dice, 30 años más tarde empieza su predicación, empieza a manifestar el nombre de Dios, que Dios no es nada más Dios sino Padre, como hemos dicho la semana pasada. Tiene una predicación más o menos de 3 años. Los evangelistas se centran normalmente en la pasión, en la muerte y en la resurrección. Son 3 cosas en las que se centran todos los evangelistas, los 4 evangelistas. Se centran en eso. Hace unos 20 días celebrábamos la ascensión del Señor. El Señor se iba a los cielos. Pero aquí viene ya lo maravilloso, de que tanto amó Dios al mundo, como dice San Juan 3:20, que entregó a su Hijo único. Pero a lo que íbamos con esta expresión es que tanto amó Dios, tanto amó Cristo a la humanidad, que cuando se fue, al mismo tiempo que se fue, se quedó. Solo Dios puede hacer eso, nosotros no. Cuando enterramos a una persona, un familiar, lloramos, y es
muy normal, hay que hacerlo. Es muy normal, pero ¿por qué lloramos? Porque físicamente ya nunca lo vamos a ver. Y esa persona, aunque quisiera estar con nosotros, no puede. Por ejemplo, una mamá cuando muere no quisiera morir porque no quiere dejar a sus hijos, pero debe irse. Ella no se puede quedar con nosotros porque murió. En cambio, Cristo, como Dios lo puede hacer todo, según lo dice también en Lucas el ángel Gabriel, ¿verdad? Para Dios nada es imposible. Al mismo tiempo que se fue, al mismo tiempo se quedó. Bien, pero después cuando se fue, entonces pues la iglesia se fue explayando. Ya sabemos, 3 siglos de persecución, hasta la época incluso de San Agustín, ¿verdad? En el año 312, el emperador Constantino, ¿verdad? Con aquel edicto, entonces da libertad a la iglesia. No es que Constantino haya fundado la iglesia, sino Constantino dio libertad ya de culto a la iglesia. Y entonces la iglesia se empieza a explayar, empieza a crecer, empieza a florecer. Y prácticamente desde ese siglo IV, entonces se difunde por todas partes la fe cristiana hasta constituir, una sociedad cristiana. Esa gloria de la iglesia o esas glorias de la iglesia permanecen 1000 años, donde hay una sociedad prácticamente cristiana. Lastimosamente algunos, verá, que se sienten como que saben todo, catalogan a esa edad como la Edad Media, que es una edad de 1000 años, porque la sociedad era cristiana, y porque era cristiana la llaman que era una edad oscurantista, le dicen. Lo que pasa es que tienen desprecio a la fe cristiana y por eso lo llaman así. Y así se ha quedado tristemente, es un término peyorativo, la Edad Media. Pero cuando iba concluyendo esa Edad Media, entonces mucha gente ya puso en duda la fe. Mucha gente puso en duda de que Cristo realmente estuviera presente en el pan y en el vino. Empezó desde el siglo XI la duda, y claro, no era por demás, sino que lastimosamente era un fruto también de la división que se tuvo en la iglesia el año 1058, cuando la iglesia de Oriente se separa con la iglesia de Occidente. Entonces el fruto de la división causa lastimosamente muchas dudas en mucha gente. Mucha gente dejó de creer en la Eucaristía, es decir, en el que el pan es cuerpo realmente de Cristo y el vino es realmente sangre de Cristo. Mucha gente empezó a dudar. Cuando ya iba decayendo la sociedad cristiana, por decirlo de esa manera, entonces vino una época que se llama el Renacimiento, que mucha gente, por la tremenda duda que empezó a tener, mucha gente empezó a bajar de la fe. Querían volverse a una época pasada, pero no una época pasada de gloria de los mártires, sino que se refería a una época pasada en donde endiosaban a la razón, lo que se llama, como digo, el Renacimiento. Querían regresar a una época, la época griega. Y entonces mucha gente perdió la fe, incluso, y aquí viene lo importante, al menos lo importantemente negativo, sacerdotes incluso dudaron de la Eucaristía, sacerdotes. El culmen está en el siglo XII, cuando un sacerdote llamado Pedro, un sacerdote alemán, tiene una tremenda duda, pero aunque lo maravilloso en este sentido es que él no se queda con la duda, sino que él busca la manera de quitarse y arrancarse esa duda de su alma y hace una peregrinación a Roma y realiza una Eucaristía, va a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo para pedir luz, para pedir fe, para que su corazón no dude. Se devuelve para su parroquia, y si de camino pasa en una población, Bolsena, y celebra la Eucaristía ahí, y ahí tenemos lo que se conoce como el milagro de Bolsena, en donde cuando el sacerdote consagra y cuando parte la hostia consagrada, la hostia empieza a sangrar. Y él, espantado, se llena de espanto, ¿no? Y de miedo. ¿Y ahora qué hago? Y entonces todo el corporal se llena de sangre. Se entera el Papa Urbano IV de este hecho
Él le manda a decir. Y entonces mandan a traer la hostia, mandan a traer el corporal ensangrentado. Y ese es como el origen de la fiesta. 20 años antes de este milagro, hay una monja agustina, no recuerdo el lugar, pero es al norte de Europa. Empieza a tener también unas visiones como de la institución de esta fiesta. Empieza a tener unas visiones también, observa la luna con una mancha. Entonces dice, es la iglesia que camina, pero hace falta algo, es la mancha que ve. Y se refería pues a esta fiesta que instituye el Papa Urbano IV, ¿verdad? En esta solemnidad. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, en el siglo XI la gente empezó a dudar lastimosamente de que si Cristo estaba realmente presente en la hostia consagrada. Muy bien, esa es la primera parte. Ven, entonces el origen de la fiesta es la duda, y eso es triste. Punto número 2. Hoy también nosotros tenemos similitudes con esa duda tremenda que la gente tenía en ese entonces. Si vemos un poquito la sociedad actual, también ahorita por la cuestión de la enfermedad, ¿cuánta gente no le ha costado nada irse a otro evangelio? Como dice San Pablo, Gálatas capítulo 1. No le ha costado nada. Claro, porque es que la iglesia tenemos jerarquía, te recibimos órdenes, si a uno le guste o no le guste, uno debe obedecer. Y entonces se llevan a cabo lo que se ha dicho. Y como mucha gente no puede entrar, fácilmente se ha pasado a una iglesia protestante. Pueden tener ahí palabra de Dios, amén, gloria a Dios, pero se han quedado con la palabra de Dios. Lo más importante es Dios. Suena un poquito como contradictorio, pero es así. Me gusta poner el ejemplo. Ustedes que tienen muchos familiares en el norte, acá en Canadá, en parte de Chimaltenango y en otras partes de Estados Unidos, una mamá llora porque su hijo no está con ella. Y el hijo llama y habla con toda tranquilidad a la mamá, ¿cómo está mi hijo? ¿Verdad? Pero oiga, es igual una llamada o tener al hijo enfrente y abrazarlo y darle mis cariños. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Nunca va a ser igual. La gente se ha pasado a otro evangelio hoy en este tiempo. ¿Por qué? Porque realmente no creyó que está Cristo en la Eucaristía. Si uno supiera que realmente Cristo está en la Eucaristía, nunca uno abandonaría la iglesia, nunca. Para quedarse, oiga, a mí no me gusta la expresión, es que son las cosas de Dios. Uno se queda con las cosas de Dios, pero se queda sin su Dios. Por eso es que en la segunda lectura de hoy se ha enfatizado a Cristo vivo. Oiga lo que dice: a impulsos del Espíritu se ofrecía a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. En la bula de institución de la fiesta del Corpus Christi, Transiturus, el Papa remarca precisamente, el Papa Urbano IV, remarca la realidad de Cristo en la Eucaristía. Realmente no es un símbolo. En la iglesia utilizamos mucho el lenguaje simbólico, pero en la Eucaristía, en el pan y en el vino, no es un símbolo, es realmente el cuerpo de Cristo. Es realmente el cuerpo de Cristo. Ojalá que nosotros no estemos dudando también, porque la duda también Cristo nos lo hace ver muchas veces con su llanto. A Él le duele que después de tanta demostración de amor, nosotros continuemos con tremendas dudas en el alma. Mucha gente duda, ay, es que Dios parece que no existe. ¿Por qué? Porque no me solucionó mi problema, o porque no me curó, o porque incluso se murió alguna persona. A veces dudamos de eso. No tenemos derecho a dudar. Tercero, ¿se han preguntado ustedes, hermanos, por qué Cristo eligió pan? ¿Por qué pan? Eso se los dejo también para que usted haga su reflexión en la noche, en su examen de conciencia, y también para que vaya haciendo oración con esta pregunta: ¿por qué pan? Le doy a dar una respuesta. ¿Por qué pan?
Porque ya se dieron cuenta ustedes que el pan es algo cotidiano y es algo que está en prácticamente todas las mesas de la gente en el planeta. Pan, ¿en qué país no hay? Pan, ¿en qué continente no hay? Por eso es que Él toma pan, porque es un elemento que todo el mundo come, es decir, Él quiere hacerse accesible a nosotros. Él no pone tanta traba, ¿verdad? Como un ministro de gobierno, ¿no? Que hay que pasar por la secretaria y secretaria de la secretaria y secretaria de la secretaria. Una cantidad de cosas. Él es accesible. Por eso es que se hace pan, como también vino. El vino es una bebida que también prácticamente está en muchas regiones de la tierra. Por eso, porque Él se quiere hacer alimento. Ahora bien, ¿por qué también Él se entrega? Vea, vamos a hacer una comparación con la entrega que solemos hacer nosotros en el matrimonio. Tristemente hay el concepto equivocado de la mujer que dice: yo me entregué a un hombre, y lo que está diciendo es que se entregó sexo. Eso es un grave error, y el hombre muchas veces maliciosamente lo que busca es que la mujer se le entregue, tristemente. Pero cuando hablamos de entrega, ¿qué es lo que se entrega? Cuando hablamos de entrega en el matrimonio, no se está hablando de una entrega física nada más de aquel pedazo de mi carne, no. Cuando se habla de entrega, cristianamente hablando en el matrimonio, se entrega prácticamente toda la vida. Oiga eso, toda la vida. Es decir, la persona, voy a poner el ejemplo mío de mi propia persona. Si yo me quiero casar, yo ahorita soy un hombre de tantos años, pero yo tengo un pasado, yo tengo un presente y yo tengo un futuro. Mi mamá me creció en el pasado, ella me educó. Yo tuve unos amigos, yo vi una televisión, yo escuché una radio, yo tuve amigos de colegio, yo tuve amigos de escuela, tuve compañeros, etcétera, etcétera. Todos ellos me formaron. Yo tengo un pasado. Eso que estoy en el pasado soy ahora, y tengo un futuro. Hay veces me puedo sanar, puedo ser un hombre de bien, o también puedo convertirme en un hombre de mal. Eso es la entrega. Todo esto que yo soy y seré, todo eso lo agarro y lo entrego a la mujer que amo. Esa es la entrega del matrimonio. No es nada más un pedazo de carne. A lo que voy con este ejemplo es: Cristo nos dio prácticamente toda su vida. El Hijo de Dios prácticamente entregó toda su vida, toda su eternidad, que por supuesto se simboliza con el cuerpo. Vea eso tan hermoso. La entrega de Cristo en la cruz, para que nosotros, como dice el capítulo 6 del libro de San Juan, tengamos vida. No despreciemos, por tanto, hermanos, entonces esta entrega de Cristo. Nosotros podemos comerlo, literalmente. No es, como dicen algunos por ahí, por eso es que no les cuesta nada emigrar a otro evangelio, entre comillas. No les cuesta nada. No es sentir. Muchos tienen en la cabeza esa canción de Gándara, y en el concepto lo tienen así. Esa canción de Gándara, que es una artista protestante: aunque mis ojos no te pueden ver, pero te puedo sentir. ¿Cuántas patojas y patojos lo ponen en su perfil de Facebook que se sienten maravillosos? A Cristo no se le siente, a Cristo se le ve, se le mastica y se le traga. A Cristo se le mastica y se le traga. Él se hace parte de nosotros también, o nosotros parte de Él. No hay que sentirlo, hay que verlo. La Escritura dice: hemos visto su gloria. Dice la Escritura. El tiempo se va muy rápido. Por último, hermanos, ojalá que nosotros tengamos tanta fe que no dudemos, como ya he dicho, de ninguna manera de la presencia real de Cristo. Y en este sentido podemos tomar a los santos. Ellos jamás dudaron de la presencia de Cristo en el pan partido. Voy a leerles, para concluir, hermanos, un himno maravilloso de Santa Teresita del Niño Jesús, para que usted calcule
la fe que los santos tienen, para que nosotros nos comparemos también con ellos, porque a veces uno se compara con el malo. Yo no soy malo, yo no hago fornicación, yo no hago adulterio, yo no mato, yo no robo. Dice uno, usted está, cuando dice tiene ese vocabulario, usted se está comparando con el matón, con el violador, con lo que sea. No, la comparación es con Cristo y con los santos. Oiga lo que dice Teresita. Pequeña llave, habla de la llave del sagrario. Pequeña llave, yo te tengo envidia, porque puedes abrir cada jornada la prisión de la Santa Eucaristía, que el amor de Dios es la morada, mas yo puedo, qué dulce maravilla, por un simple conato de mi fe, adentrarme también en el sagrario y esconderme muy cerca del gran Rey. Yo quisiera ser en el mismo santuario consumirme muy cerca de mi Dios, brillando en misterioso parpadeo, cual lámpara que arde ante el Señor. Oh ventura, yo siento que en mí unas llamas con que puedo ganarle cada día a Jesús, oh buen número de almas, si de su amor las dejo enfebrecidas. Habla de la evangelización. Cada aurora que rompe yo te envidio, oh piedra consagrada del altar. Como en un nuevo estado bendecido, vuelve a nacer en ti el Dios eternal. Ay, dígnate escuchar mi humilde ruego. Te aseguro que no soy fría piedra, soy el latido de tu corazón. Oh corporales, el corporal es el pequeño mantel que el sacerdote coloca abajo, donde va a consagrar. Oh corporales rodeados de ángeles, cuán envidiable estimo su suerte. Sobre ustedes a Jesús contemplo, mi tesoro en pañales blanca nieve. Cambia mi corazón, Virgen María, haz de él un corporal muy puro y bello, que reciba la hostia consagrada en que se esconde a gusto tu cordero. Oh sagrada patena, yo te envidio, sobre ti Jesús viene a reposar. Que su infinita majestad se digne descender hasta mi alma a descansar. Y Jesús, accediendo a mi esperanza, no espera hasta la tarde de mi vida. A mí viene, me inunda su presencia. Yo me convierto en su custodia viva. También te envidio, afortunado cáliz. En ti yo adoro la divina sangre. Mas yo puedo en el santo sacrificio cada día en sus gotas empaparme. Le es a Jesús mi alma más querida que los preciosos vasos de oro y plata. Es el altar como un nuevo calvario, del que por mí su sangre siempre emana. Jesús, viña fecunda, viña santa, tú lo sabes muy bien, mi Rey divino. Soy racimo dorado de tus pámpanos, cuya muerte por ti es mi destino. Bajo la prenda de los sufrimientos ha de experimentarse el mosto de mi amor. No pretendo otro gozo en mi existencia que inmolarme a diario en el dolor. Oh, qué gran gozo, yo soy escondida entre los granos del genuino trigo, que por Jesús vida perdiera. Experimento inmenso regocijo, puesto que soy tu esposa idolatrada. Ven a vivir en mí, Jesús mi amado. Oh, ven, tu hermosura me ha encantado. Tenga bien en ti, sea transformada. Vean cómo describe su fe Teresita del Niño Jesús en Eucaristía. Voy a terminar porque ya me estiré bastante con esto que decía en el verso número 3. Dice: también te envidio, afortunado cáliz, en ti yo adoro la divina sangre, mas yo puedo en el santo sacrificio cada día en sus gotas empaparme. Le es a Jesús, oiga eso, le es a Jesús mi alma más querida que los preciosos vasos de oro y plata. Y interpretado por un carmelita dice que nosotros nos convertimos en Eucaristía mismo. Nuestra alma es más anhelada a Jesús que cualquier vaso de oro de un cáliz. En eso nos convertimos nosotros cuando comulgamos. Espero que usted no tenga dudas de fe,
sino que crea, ame y adore a Cristo Eucaristía. Cada vez que venga a la misa, cada vez que viene e hinque sus rodillas delante de Cristo, sepa usted que Cristo está ahí realmente, no hay que imaginarlo, realmente está ahí. Como dice Santo Tomás de Aquino en el himno que hemos cantado, aunque nuestra razón no lo entienda, hay cosas que no entendemos, sin embargo, si las vemos con fe, entrarán al corazón. Amén.